Salir fuera de casa. Salir de casa, de las cuatro paredes, de las ciudades. Descubre el mundo que hay a tu alrededor, porque ese mundo eres tú. Tan solo te llevará 7 sencillos pasos. Paso 1. Salir de casa. Es maravilloso cuando uno se abre al mundo, como éste responde con abundancia y amor. No debemos perder el contacto físico ni la comunicación en persona, presencial, que tanto nos aporta y nosotros aportamos a los demás. Si puedes ver a la otra persona con su lenguaje verbal y corporal, con sus gestos faciales, con su intención, estás viviendo una experiencia real, en vivo, aquí y ahora. Estás viviendo el presente. Lo más importante es nunca tener miedo a salir y a vivir la vida fuera de casa, fuera de 4 paredes. Visitar espacios al aire libre y que estos los disfrutes y los utilices siempre con respeto y amor. Puedes ir solo o sola y también en compañía. Dejar las ciudades es sin duda una de las mejores opciones para salir de la rutina y beneficiarnos de lo que la maravillosa naturaleza nos ofrece gratuitamente. Esto nos lleva al paso 2. Respira profundo y observa tu alrededor como si lo acabaras de descubrir. Pasea por el campo, haz camping en un bosque, ves a visitar pueblos, ir a la playa, dormir sin ruidos. Puedes ver las estrellas y la luna, sentarte y disfrutar de un atardecer, sentir el frescor del amanecer al levantarte, hacer rutas campestres para activar todos tus sentidos. Puedes quedarte mirando sentado a una hoguera y descubrir la meditación. Puedes oír y tal vez puedas ver animales salvajes, mirar plantas silvestres y oler el encantador aroma de la naturaleza. Ella siempre te da la bienvenida porque desea que veas quién eres de verdad. Paso 3. Nunca tengas miedo de la naturaleza. Eres parte de ella. Hoy en día ya he reconocido, hasta por la propia ciencia, que estar al aire libre, ya sea en un bosque, en la montaña, en la playa o en el mar, está directamente relacionado con una mejor salud física, mental, emocional y energética. Y todos coincidimos ahora en lo importante que es la salud en nuestros días. De hecho, se ha convertido en un tema central de nuestras vidas. Pero es igual de importante que tú puedas saber que puedes hacer muchas cosas por tu salud. No es necesario que siempre un señor o señora con bata blanca te diga cómo estás. Paso 4. Conociéndote, la conoces a ella. Conociendo a la naturaleza, te conoces a ti. A veces, muchas veces en realidad, podemos y deberíamos ser nosotros mismos quienes supiéramos qué es lo que no va bien en nuestra salud. Y de hecho, en el fondo, sí lo sabemos. Igual que sabemos convivir con la naturaleza, aunque parezca que todo se nos ha olvidado. No se trata de ser adivinos, se trata de conocerte bien, de saber y ser consciente de quién eres, lo que haces con tu vida y con tu cuerpo y preguntarte si es lo mejor para ti o no. A la mayoría de las personas les gusta no pensar en su vida ni en lo que eligen en cada momento.
Se dejan llevar por lo que otros deciden por ellas. Un médico, un político, un jefe, un líder religioso. Es la creencia de que así uno no es responsable de lo que hace porque hace lo que otros le dicen. Pertenece al grupo. Siempre hay alguien por encima que tiene el control sobre ti. Siempre hay alguien ejerciendo y disfrutando la libertad que tú has cedido. Tienes el derecho de elegir esta opción y se respeta, pero tienes que saber y ser consciente lo que conlleva esa elección y a todo lo que renuncias. Das gran parte de ti mismo, de tu capacidad, de tu vitalidad, para estar en manos de personas que nunca te van a ver como un ser único e irreemplazable, sino como uno más del montón y por lo tanto, si es necesario, suprimible. Paso 5. La vida fuera es real, más apasionante y verdadera. Hay otro grupo de personas que prefieren ser responsables al 100% de sus acciones y elecciones. Son aquellas que no ven el mundo como una pirámide, sino como un círculo vital lleno de todas las formas de vida, respetándose y conviviendo juntos. Son aquellas personas que son capaces de ver o de intuir sus capacidades, aunque todavía no las estén desarrollando. Las personas que no les asusta pararse y mirarse con sinceridad, ver que hay cosas que no les gustan y ser capaces de cambiarlas, de ser diferentes, si eso además les lleva a ampliar sus límites y vivir con más libertad. Parece que sea más fácil dejar tu vida en manos de otros, pero nunca eso va a ampliar tus límites ni te va a dar libertad. Para todos aquellos que se sientan atrapados, que sientan que hay algo que no va bien en sus vidas, que no encuentran la manera de verse a ellos mismos ni el mundo que les rodea les parece un lugar amable y positivo donde vivir. Todos los que en algún momento, por pequeño que haya sido, se planteen: ¿por qué no puedo llevar la vida que quiero? ¿Qué está pasando? En estas preguntas está la clave y la respuesta es: no estás ejerciendo tus capacidades como deberías, ni disfrutando de tu libertad como tu naturaleza te ha dotado. Y sin darte apenas cuenta, vas en contra de ti mismo. Desde esa base comienza toda una batalla diaria de tu cuerpo contra tu mente, de tu mente distorsionando las situaciones para alimentar al ego, del ego gobernando con mentiras. Y por eso nos parece aceptable y normal lo que sabemos que no lo es. Sí, ya sé, esto no parece tener mucho que ver con salir a dar paseos por el campo y respirar aire fresco. Creedme, sí lo tiene. La vida real está fuera. Es mucho más apasionante, única y verdadera. Paso 6. Lo que la naturaleza ha construido está dentro de ti también. Encuéntralo. Porque solo te puedes acostumbrar a quedarte encerrado entre cuatro paredes cuando te has dejado convencer de que tú no vales nada. Tú no eres nada. Tu vida no tiene ningún sentido y por eso no importa si pierdes tu tiempo y tu existencia. Esto no va de ellos. Esto va sobre ti. No son otros los que te han robado tu vida y se han apoderado de ella para disfrutarla por ti. Eres tú quien ha dado sus 6 sentidos, su corazón, su mente a otros.
y has aprendido a guiarte solo en un plano, el plano emocional y sentimental, pero sin saber controlarlo. Por eso las emociones como el miedo, la ansiedad, la angustia, la duda, la incertidumbre, la ira, la tristeza, la apatía o el deseo del ego aparecen en nuestras vidas sin poder controlarlas y ellas no saben gobernar. Lo original y único que tienes se queda tan dormido, tan mermado, tan oculto, tan débil, que parece que te ha abandonado por completo. De ahí la idea de que las cosas son como son, de que no se puede cambiar nada, de que las cosas son tan difíciles de cambiar, o la expresión ya lo haré en otro momento. Pero lo bueno es que todo lo que parece que no tienes, en realidad no ha desaparecido para siempre. Está dentro de ti, cubierto por un montón de información errónea, situaciones no superadas y una montaña emocional mal gestionada. Lo que la naturaleza ha construido está dentro de ti también. Encuéntralo. Puedes cambiar y aprender a ser de otra manera. A veces solo hace falta salir al exterior para aclarar tu mente y despertar a tu realidad y tu verdad. Porque tu esencia, tu ser, nunca te ha abandonado, nunca se ha rendido. Paso 7. La naturaleza no es una amenaza, no es un virus asesino. La naturaleza es la cura, es tu hogar, eres tú. Salir de casa. Soy Encar Martín, naturópata. Muchísimas gracias por escucharme. Salud y bienestar.